Bienvenidas y bienvenidos, estimadas y estimados estudiantes, a un nuevo video acerca de derecho constitucional específicamente. En sesiones pasadas hemos estado hablando del Estado, de los elementos del Estado, hemos hablado de la soberanía, pero hay un elemento importante al cual hay que dedicarle y es el elemento relacionado con el poder. Hablamos entonces de las formas de gobierno y en este video vamos a hablar justamente de algunas formas de gobierno que existen dentro de los diferentes estados. No hay una única forma de administrar el estado, hay muchas y pues vamos a dedicar este video a hablar de algunas de ellas. Como es costumbre, procedo a apagar la cámara por cualquier interferencia que pueda haber con el audio respectivamente. Muy bien, lo primero que debemos decir es que para Nicolás Maquiavelo, el Estado es la organización política de una sociedad en la que se centra o en la que se concentra el poder. A ese poder nosotros le hemos llamado soberanía, ¿verdad? Pero esa soberanía eh, es aceptada por los miembros de dicha sociedad. ¿Por qué? Porque nace de ella. Y el poder también nace de esa sociedad. Entonces el Estado, la lógica es que el Estado tiene poder porque el pueblo le otorga poder. Partiendo de la idea en que el Estado es una forma de organizar una sociedad, hay que tener en cuenta que para organizar la sociedad y ejercer el poder es necesario la existencia de instituciones que hagan efectivo ese poder. Por ejemplo, en El Salvador tenemos algunas instituciones que hacen efectivo el poder que el pueblo le otorga a ese Estado. Hablamos poder ejecutivo, legislativo, poder judicial y un largo etcétera, ¿verdad? Dependiendo de cuántas instituciones existan dentro del Estado y de cuánto poder tengan esas instituciones, así será la forma de gobierno. No es lo mismo, por ejemplo, que el poder recaiga en una sola institución a que se distribuya en diferentes instituciones o en varias instituciones. Entonces, cuando hablamos de monarquía, bueno, entonces de ello puede depender algunas formas de gobierno. Bien pueden ser monárquicos, bien pueden ser monárquicos parlamentarios, bien pueden ser republicanos, bien pueden ser autoritarios, dependiendo de cómo se administra ese poder. Y una de esas formas es la monarquía. Cuando hablamos de monarquía, automáticamente, casi que por, bueno, casi que de por sí, ¿no? Puede venirse a la mente la imagen de un rey, aunque no necesariamente se trate de la figura de un rey al hablar de monarquía. No existe un solo tipo de monarquía, existen principalmente dos tipos de monarquía, las absolutas y las parlamentarias, que estas de alguna manera están limitadas, ¿verdad?, por su poder. Al hablar de monarquía absoluta, podemos decir que en el gobierno lo ejerce una sola persona en la que se concentra todo el poder en esa única persona y lo administra y lo modifica, ¿verdad? Por ejemplo, el Estado del Vaticano. Podemos decir que el gobernante es el Papa, ¿verdad? La figura del Papa, quien toma todas las decisiones dentro del Vaticano. Si bien es cierto, tiene un consejo por ahí que de alguna manera le da ciertas orientaciones, pero al final este no toma ninguna decisión. Al final la decisión final o la palabra final es la del Papa. Podría entenderse que había una especie de monarquía ahí, ¿verdad? A partir del concepto que se ha leído de monarquía. Sin embargo, también puede haber una monarquía parlamentaria. En este caso, se trata de aquellos gobiernos en los que hay un monarca que ejerce una función representativa, que de alguna manera tiene un poder administrativo y decisivo dentro del Estado, pero limitado por las normas que pueda proponer el Parlamento. Entonces, hay un límite a ese poder y el monarca no se puede salir de esos límites de poder. Por otro lado, también tenemos otras formas de gobiernos, por ejemplo, los gobiernos democráticos. En estos tipos de sistemas hay una representación, ¿verdad? O son representativos del pueblo. El pueblo no ejerce el gobierno directamente, sino que lo delega a funcionarios que son nombrados por el mismo pueblo o que son elegidos del mismo pueblo para que gobierne en nombre del pueblo, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos gobiernos totalitarios. Los gobiernos totalitarios es el polo opuesto a los democráticos. No es el pueblo tomando decisiones, sino que se centra en un ente del poder que toma las decisiones a su antojo. Y por otro lado, tenemos un término medio entre los dos, ¿verdad? Los gobiernos autoritarios, que de alguna manera se dan por elección popular, sin embargo,
el poder de alguna manera se va concentrando, tal vez no en una persona, sino más bien en un grupo determinado con una ideología determinada y se admite ahí otros partidos políticos, pero todo el poder se va concentrando en una sola. Veamos más a detalle estos tres. Hablemos de los gobiernos democráticos. Bueno, eh, el máximo exponente de los gobiernos democráticos es los países que tienen una república. Y la república viene del demos y perdón, la república viene del res y el publicam del latín, ¿verdad? Que significa la cosa pública o la cosa de todos. A diferencia de la monarquía, el poder es repartido en varias instituciones en una república y hay diferentes formas de entender una república. Por ejemplo, podemos tener una república parlamentaria, una república presidencialista o una república presidencialista federal. Veamos cada una de ellas. Por su parte, la parlamentaria es aquella en donde eh, el órgano ejecutivo divide su poder en dos figuras importantes: un presidente o un jefe de gobierno o jefe de Estado y un primer ministro. El primer ministro es elegido por el Parlamento y de alguna manera ejecuta las ejecuta la parte administrativa del gobierno, eh, del ejecutivo, ¿verdad? Es decir, se encarga de velar porque los ministros estén haciendo bien su trabajo, que haya salud, que haya educación, que haya, eh, bueno, buena recolección de fondos del Estado, etcétera, ¿verdad? Pero por otra parte tenemos el presidente o jefe de Estado, que este básicamente viene a ser la cara del Estado y es el que representa al Estado a nivel internacional, ¿verdad? Y es el que se encarga de hacer los negocios jurídicos con otros estados también. Hay repúblicas en las que estas dos figuras no se dividen, sino que están unidas en una sola persona. Podemos hablar que se trata de repúblicas presidencialistas, en las que el presidente es elegido por elección popular. No lo elige el parlamento, sino que es por voto directo de las personas. Por ejemplo, en nuestro estado, nosotros somos quien elegimos al presidente de la República, ¿verdad? Por medio de la votación que se hace en el ejercicio democrático de las votaciones, ¿verdad? Y este ejerce tanto el poder ejecutivo de administración de los bienes del Estado como la representación del Estado a nivel internacional. Por eso es el presidente de la República el que va a la ONU, ¿verdad? A dar su discurso, ¿no? A nivel mundial y anual, ¿verdad? También puede haber una república presidencialista federal y esto es bastante interesante porque hay diferentes estados que se unen para formar uno solo y cada estado pues tiene un gobernador, pero entre todos los estados tienen a un mismo presidente. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Hay varios estados, cada estado tiene su propio gobernador, pero tienen un presidente en común que va a representarlos a nivel internacional y también administra algunas cuestiones dentro del estado mismo. Otra forma de gobierno también son los gobiernos totalitarios. En los gobiernos totalitarios existe un único partido político que no funda su legitimación en elecciones, es decir, que no se da por elección popular, ¿verdad? Y no acepta la voluntad popular como una barrera para el poder, es decir, este único partido no acepta que existan otras ideologías que no sea la del propio partido. Al contrario, ¿verdad? Estima que su tarea es configurar la voluntad popular según sus propias concepciones. Asimismo, también para ello se basa en la ideología similar a la religión, ¿verdad? Casi como que si las decisiones de ese partido político fuesen palabra de Dios y no se puedan tocar. Em, Conoce la conformación final ideal de la sociedad y procurará realizar en un futuro próximo. En los sistemas totalitarios, los ciudadanos están obligados a aceptar la ideología dominante. No se les permite apartarse y retirarse al ámbito privado. Por ejemplo, aquí podría entrar una configuración política como la de la República de Corea del Norte, ¿verdad? Bueno, no es república, el Estado de Corea del Norte, ¿no? Que hay un único partido, un solo líder y pues este líder está tomando las decisiones en nombre del pueblo porque piensa que es lo mejor para ese pueblo.
Otros podrían decir la República Popular de China, que hay un único partido político en la República Popular de China y es el mismo partido quien pone a los funcionarios públicos y no se dan elecciones populares o si se dan van a ser del mismo partido, ¿verdad? Hay una sola ideología. En medio de ello también encontramos los gobiernos autoritarios. Estos tipos de gobiernos se dan elecciones, pero esas elecciones suelen ser manipuladas para que un único partido sea quien administre la mayor parte del Estado y hayan otros partidos políticos ahí pequeñitos que de alguna manera están ahí nada más para decir, miren, no, nosotros somos democráticos porque hay más partidos políticos que pueden participar de política. Pero al final, pues quien maneja o quien tiene control o quien tiene el poder es un único sector partidario, ¿verdad? A diferencia de los sistemas totalitarios, el papel central no lo juega la ideología, sino el control de poder. ¿Quién maneja el poder, verdad? ¿Quién está manejando el poder en el momento? Por lo que por razones de camuflaje se tolera el pluralismo limitado, siempre y cuando no amenace al sistema. Por ejemplo, países como Nicaragua, países como Venezuela, ¿verdad? Que tienen más partidos políticos, pero de alguna manera no son tan grandes o se permiten esos partidos políticos porque no afecta al partido político oficialista, ¿verdad? Eh, si viniera un partido político que afecte al partido oficialista, a lo mejor lo que se inventarían alguna especie de infracción ilegal o se inventan una ley o algo para liquidar a ese partido o no permitirle a ese partido llegar a tener poder. Entonces son gobiernos autoritarios, ¿verdad? Como no hay una ideología obligatoria para todos, muchas veces el partido oficialista no juega un papel decisivo, siendo reemplazado por camarillas gobernantes basadas en relaciones personales. Es decir, bueno, puede ser que no se permita una reelección continua de una sola persona, pero a quien vamos a dejar en el poder es a nuestro chero, ¿verdad? Porque consideramos que va a tener los mismos ideales de nosotros y va a trabajar para nosotros como partido mayoritario oficialista, ¿verdad? Esos son gobiernos autoritarios. Por otra parte, también tenemos un gobierno relacionado con lo económico y es los gobiernos socialistas y nace como consecuencia de una revolución popular, ¿verdad? Este régimen económico político rompe el esquema de la división de poderes porque entiende que esa división va a ser algo burgués y viola la soberanía popular. Entonces, el régimen socialista se excluye el pluripartidismo. Hay un único partido o una única ideología y estos partidos son los que van a elegir a los gobernantes. La lógica del gobierno socialista es todo para todos. Nadie puede acumular las riquezas, ¿verdad? Y quien pretenda ser rico en nuestro estado, pues no lo va a poder ser porque esa riqueza se le va a quitar para repartirla con aquellos que no tienen riquezas. Es decir, para repartirlas por igual, ¿verdad? Ejemplo de esto, el estado de Cuba, ¿verdad? Que es socialista por excelencia. Y por otra parte, para finalizar, un régimen bastante interesante es el suizo. Fíjense que esto tiene su propia forma de gobierno bastante particular y bastante característico. Y es que es un estado federal democrático y está compuesto por tres regiones que forman el estado. Y cada región está compuesta por diferentes cantones. Es como que si acá dividiéramos la zona central, zona occidental y zona oriental, ¿verdad? Y que cada una y que cada una pues esté dividida en cantones, o sea, los departamentos que forman esas grandes regiones, ¿verdad? Em, las tres regiones eligen la asamblea federal, es decir, las cámaras, y hay dos cámaras, la Cámara de los Cantones y la Cámara Nacional, ¿verdad? Que es la que van a elegir al final estas dos a 7 funcionarios. Y estos 7 funcionarios van a ser las veces de presidente. O sea que ahí no hay un único presidente de la República, sino hay 7 en total. Es como un consejo federal que está tomando las decisiones. O sea, varios toman las decisiones, unos pocos, 7 personas, tomando las decisiones de país, pero a nivel internacional se nombra a una persona para que éste sea el representante del Estado o haga las veces de jefe de Estado. Pero al final quien administra ese Estado es ese consejo conformado por
7 personas. Bueno, muy bien. Esto es todo por hoy. Se alargó un poquito este video, pero es el único tema que veremos esta semana. Aparte, pues les voy a dejar una lectura para que puedan realizar el examen parcial el día domingo. Cualquier consulta la podemos hacer el día jueves en la sesión sincrónica que vayamos a tener. Adiós. Esto es todo por hoy.